detalle también que tenemos que tener en cuenta. El Perú, es cierto, está siendo gobernado en este momento por un pacto mafioso, conformado por Dina a la cabeza, Keiko, Acuña, López Aliaga y Vladimir Cerrón. O sea, existe también una izquierda homofóbica, una izquierda machista, retrógrada, que también nos han decepcionado en ese aspecto. No solamente la derecha, porque hay que ver cómo votan en el Congreso keikistas y fujimoristas y lopezaliaguistas con la bancada de Vladimir Cerrón y de las demás bancadas que se fragmentó, ¿no? Se fragmentó al final el Congreso. Los congresistas que entraron por Perú Libre se fragmentaron, la bancada magisterial. Y la bancada magisterial, por decir, tampoco ha defendido los avances que se han hecho en estos temas sociales, porque el tema LGBT yo considero que también es un tema social, por supuesto. Entonces tampoco no nos han respaldado. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahorita? Como bien dijo Gaela, una dictadura de este pacto mafioso, que todos ya lo reconocemos, y que detrás de ellos, porque no están solos, detrás de ellos hay organizaciones criminales, que son ahorita los nuevos dueños del Perú, los mineros ilegales, los narcotraficantes, la extorsión y el sicariato. Es un negocio espectacular. Con la policía. Exacto, claro que sí, por supuesto que sí. Están en combinación con la policía. Porque no puede ser pues que estén se están repartiendo Lima y el Perú y la policía no puede hacer nada. O sea, hay un aconchabamiento de todas maneras. Entonces, yo creo que en estas próximas elecciones va a ser ese el reto. Cómo desenmascarar y evitar que lleguen, empezando primero, que todos los que ahorita están en el Congreso, que ninguno de esos partidos vuelva a meter un solo congresista. Ese debería ser el norte, lo ideal. Pero claro, ellos han armado pues su fraude, ¿no? Desaparecieron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para tener este caos que tenemos de 40 partidos que van a presentar candidatos, que en total van a ser como 5.000 candidatos, que no vamos a poder seguirle la pista a todos, por supuesto. Entonces yo creo que ya esa lucha, esa visión de izquierda y derecha, ya no existe. Porque, como digo, hemos visto que, efectivamente, como dijo Gaela, es verdad. En Argentina, en Brasil, en Ecuador, los presidentes, los gobiernos de izquierda son los que han logrado los avances para la población LGBT. Claro, en Chile hubo una excepción, porque si bien es cierto, Bachelet inició el proceso, Piñera culminó dando una ley. Entonces no necesitamos que un candidato, que un presidente, que un funcionario, que una autoridad sea necesariamente de derecha o de izquierda, sino que sea sensato. Porque tenemos que reconocerlos a todos estos estafadores. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota. Yo entrevisté a Alejandro Cabero cuando era candidato al Congreso. Yo en ese momento no sabía que era gay. Pero yo tenía como que 3 preguntas clásicas que les hacía a todos los candidatos. Sí, me falló el radar. Bueno, fue una entrevista virtual, nunca lo vi en persona, fue a través de Zoom. Fue en la época de la pandemia, todavía estamos saliendo de eso. Y recuerdo que, bueno, yo a todos los candidatos les preguntaba sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia. Para más o menos sacarlo, dónde estaba ubicado, porque claro, cuando te hablan, te dicen todo bonito, lo que uno quiere escuchar, ¿no es cierto? Entonces, pero ya con esa pregunta les cambiaba la cara a todos. Entonces, cuando le hago la pregunta a Alejandro Cabero, me dice que matrimonio no. Unión civil nomás. Y ni siquiera me lo estaba diciendo como, bueno, va a ser una estrategia, ¿no? Porque ahora último ya decía, va a ser un paso previo hacia. No, en ese momento, él estaba convencido de que no podía hacer matrimonio porque el matrimonio era religioso
y era solamente para heterosexuales. Como nosotros somos ciudadanos de segunda clase, no nos merecemos matrimonio, sino unión civil nomás, así de mentiritas. Entonces yo recuerdo, y bueno, y en el caso de él, por ejemplo, ya después, ya nos enteramos que era gay. Entonces, si entre nosotros mismos, digamos, no tenemos un consenso, ¿no? Tenemos seguramente, próximamente, otro candidato, un comediante que comentó, efectivamente, Carlos Álvarez, que se supone, digo yo, que todos sabemos, y yo lo sé hace muchísimos años, que es gay. De closet, por supuesto. Y está bien. O sea, yo respeto las opciones si la gente quiere o no quiere salir del closet, por último, es asunto de ellos. Yo no voy a sacar los closets a patadas a nadie. Pero él como presidente, digamos, porque se está postulando a presidente, ¿realmente sería un presidente a favor de nuestros derechos? No solamente los derechos nuestros, los de las mujeres, los de los pueblos indígenas, en general. Seguramente no. Y es un señor, pues, que sabemos todos que es un fujimorista disfrazado. Acuérdense que en la época de Fujimori, a Carlos Álvarez, en el Canal 7 le dieron un programa cómico, porque ya no tenía sintonía en los canales comerciales, entonces le daban un espacio en Canal 7, en pleno gobierno de Fujimori, para que él haga ahí sus chistes y, claro, los ataque a los opositores a Fujimori, qué sé yo. Entonces, tenemos que, digamos, tratar de investigar bien a los candidatos y, sobre todo, nosotros ser cajas de resonancia de los candidatos positivos, de los que nos parecen confiables. Y hay que, digamos, lo ideal es, porque no podemos fiarnos por lo que nos dicen, entonces tenemos que ver qué hay detrás. No, denuncias, juicios de alimentos, hijos abandonados. Ese tipo de cosas normalmente las repiten a lo largo de su vida. Y como digo, y el otro problema que tenemos grave, muy grave, que el Perú se está, digamos, estamos en camino, podríamos decirle, a mexicanizarnos, en el que espacios y territorios están siendo manejados por el crimen, directamente por las bandas criminales. O sea, Trujillo, el norte del Perú, está manejado por bandas criminales. La ola de matanzas que hay en todo el Perú, por supuesto, pero por ejemplo en Trujillo, con la banda de los pulpos, que ellos están en coordinación con los políticos que gobiernan ahí. Entonces, esa es la mirada que tenemos que tener. Porque, a ver, desgraciadamente, y están muy atentos, porque el mundo ha entrado desgraciadamente y también ha coincidido desafortunadamente con la muerte del Papa. Yo no soy religioso, pero reconozco en Francisco, reconozco a un líder positivo para la humanidad. Y entonces tenemos el triunfo de Trump en Estados Unidos, el triunfo de la ultraderecha en Europa, o sea, está empoderando a todos estos antiderechos que vienen por nosotros y tendremos que resistir. Ahora, mi esperanza, para no ser tan pesimista, porque yo soy optimista por naturaleza, pero la verdad que no veo con mucho optimismo el futuro próximo en el Perú. Pero como digo yo, para no ser totalmente pesimista, yo espero que las medidas que está dando Trump en Estados Unidos, que se está tirando a la economía abajo, la economía norteamericana se la está tirando abajo, y que los mismos ricos norteamericanos en algún momento van a reaccionar. Y le van a decir, oye, ese loco, ya calman a ese loco. Entonces yo espero que una vez, bueno, en Estados Unidos la suerte es que todavía la democracia funciona. O sea, en 2 años van a haber elecciones parlamentarias y cambia la composición del Congreso. Entonces mi esperanza es que ganen los demócratas, puedan tener manejo de las 2 cámaras, Senado y diputados o representantes, y puedan pues minimizar los daños que se han sido. O en todo caso, yo creo que incluso puedo avisorar que podría ocurrir un impeachment más adelante contra Donald Trump, que lo enjuicien para que renuncie o retirar el poder. Digamos, quiero ser optimista, no quiero descartar esa posibilidad, porque de verdad el futuro que tenemos yo lo veo bastante oscuro. Como digo, no es ya en este momento un problema. ¿Por qué?
derecha o izquierda. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, Porqui López Aliaga. ¿Qué está haciendo con los peajes? Los enjuicia y de pronto desconoce el contrato firmado. Entonces, ¿cuál ha sido siempre lo que nos ha vendido la derecha, el neoliberalismo, el liberalismo, como quieren llamarlo? El respeto a los contratos sagrados. No podemos atentar contra las inversiones. Entonces, claro, si eso lo hacía Castillo, a Castillo le decían de todo, por supuesto, comunista, etcétera, que merece la horca y que lo quemen vivo. Pero lo está haciendo Porqui y nadie dice nada. A mí me sorprende, se tiran los peajes como si nada y ahora eso nos va a traer problemas a nivel internacional porque en la OMC nos va seguramente, de todas maneras nos va a meter sanciones y va a haber vamos a tener que pagar muchísimos miles de dólares, millones de dólares en multas contra ese. Y lo peor, que retroceden las inversiones futuras que pudieran eventualmente llegar al Perú. Entonces, es una situación bien grave la que estamos viendo. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, desde nuestro lugar, desde donde nos toca, ser una caja de resonancia de las ideas sensatas. Las ideas sensatas y pragmáticas. Porque yo siempre, y con esto cierro, siempre pongo como ejemplo a China, por ejemplo. En China gobierna el Partido Comunista Chino, ¿no es cierto? Mao Zedong ganó la revolución, votó a los nacionalistas de su territorio, los votó a Taiwán, les dijeron quédense ahí, Chiang Kai-shek, claro, y comenzó a gobernar China. En el primer periodo, digamos, con Mao, es cierto, o sea, los resultados de la economía fueron lamentables, 45 millones de chinos muertos de hambre. Entonces, pero ¿qué hacía China? Algunos dirigentes chinos miraban a Hong Kong, a Macao, ciudades vecinas de ellos que prosperaban con muchísimo dinero y inversiones. Entonces, Deng Xiaoping, en 1978, empieza a hacer un cambio y comienza a lanzar un sistema nuevo, digamos, de capitalismo de Estado. Abrió la economía a su país, comenzó a intercambiar y 40 años después, China es la segunda economía después de los Estados Unidos. Casi al revés. ¿Perdón? Disculpa que te ubica, es al revés. Al revés. Claro, primero China, después Estados Unidos. Ah, bueno. Bueno, ya. No me meten en esos líos. Pero lo que quiero decir es que, o sea, tenemos que ser pragmáticos, pensar con sentido común. Miren lo que está pasando en Bolivia. Bolivia durante un momento nos hizo creer, Evo Morales, que efectivamente su modelo económico funcionaba. Y dijimos, qué bacán, qué bien. ¿Y qué está pasando en Bolivia? No hay gasolina, no hay dólares, no hay medicinas, no hay nada, hay hambre. Y seguramente van a comenzar a migrar al Perú. Ojalá que se solucione antes eso. Los problemas son gravísimos en Bolivia. Entonces, como digo, hay que ser pragmáticos y olvidarnos de ideologías, de recetas, de manuales. No, tenemos que aprender de los chinos. Total, los chinos son comunistas y consumistas. Tanto que criticaban el consumismo norteamericano, ahora tenemos el consumismo chino. Y ya tenemos una enclave acá de China, Chancay. Han venido a construir el puerto más grande de América Latina y seguramente van a hacer también un tren bala desde Brasil, pasando Bolivia, entrando a Perú para sacar sus mercancías, la producción brasileña, sacarla por el Pacífico. Tenemos esa suerte que el Pacífico ahora está de moda, digamos. Así que tenemos que aprovechar. Y ojalá tuviéramos un gobierno que todo ese dinero que logre ingresar al Perú lo invierta en educación, que es lo único que nos va a salvar. Porque con un pueblo educado no hay discriminación, no hay xenofobia, no hay homofobia, no hay transfobia, no hay fobias. Pueblo educado. Ahora, seguramente eso va a tomar muchísimos años, es verdad, pero hay que empezar. Solamente hasta ahí. Muchas gracias. Gracias.
Se fue uno de nuestros expositores. Agradezco las intervenciones, un poco para resumir, por si acaso estamos iniciando un cambio del nuevo orden. Todo lo que estamos escuchando no es de casualidad. Acá lo que está pasando con Estados Unidos y las arremetidas que está realizando hacia todo el mundo, porque no solamente es en un país o un continente específico, definitivamente estamos viendo un cambio de orden y obviamente va a afectar a todos, ¿no? Los cambios sociales, económicos, ¿no? De todo orden, porque definitivamente se están cambiando los grupos hegemónicos, ¿no? Por eso es lo que estamos viendo, estas dificultades con las cuestiones económicas, políticas, sociales, la visión social y todo lo demás, el reforzamiento de los fundamentalismos, de las ultraderechas, de las ultraizquierdas, se tienen que reforzar, obviamente, porque son los bastiones que están aguantando toda la tempestad y todos los afectados somos todos nosotros, nosotras y nosotros, ¿no? Porque las personas LGBT somos parte de esta afectación, ¿no? Y también que lo que estamos escuchando y con las exposiciones nos tenemos que dar cuenta que nos cuesta mucho, ¿cómo se podría decir? Como algo que no sea tan grosero, me da ganas de decir una lisura. Pero la situación esta de construirnos como ciudadanas, ¿no? Hay una situación de no vernos increíble, ¿no? Y siempre sorprende porque mira la cantidad de gente que hay, ¿no? Y el cuestionamiento de este tipo de conversaciones no las ven como una parte importante del futuro a lo que nos puede pasar, ¿no? Y la otra vez estaba viendo películas justamente de los judíos y estaba viendo de que los judíos querían ser los mejores portaditos. Antes que hubiera de la cuestión de nazi, todos querían estar correctos, querían ser correctos y poco a poco los fueron matando, los fueron eliminando y todos creían que si iban en el tren iba a ir mejor, ¿no? Y no sé si vieron una película en Netflix. Entonces un poco a pensar, yo digo, sí, ¿cuánta gente acá ahorita, porque acá mencionaron del closet y todo lo demás, están metidos en el closet? El closet ahorita se ha convertido en todos estas internet de Clean, de Craft y no sé qué tantas que otras relaciones de citas, donde obviamente todo el mundo tiene que mostrar una parte de tu cuerpo y entonces consigues a alguien, ¿no? Ya no hay una forma de conversar, ya no hay un vínculo humano, que yo lo veo de empatías, ya no hay empatías, sino simplemente compra y venta de personas, ¿no? Eso lo veo así, bastante prostituido. Entonces, la situación es que justamente pensando en cómo manejar el tejido social, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no? cómo manejamos el tejido social, o sea, cómo nos volvemos a sentir. Yo siento lo que ella siente, Cari, yo siento sus zapatos, ahora está usando unos zapatos así, yo tapo 15 y no sé cómo puede caminar con eso. Y yo digo, porque yo digo, cuando yo me pongo en sus zapatos, ¿no? Y ahora estoy haciendo teatro, como les cuento, y cuando digo, yo me pongo zapatos, digo, ¿cómo pueden cambiar? O sea, realmente me hace reflexión. Después de todo mi reflexión, digo, pues, ¿cómo entramos a la cabeza de la nueva juventud, ¿no? O sea, estamos hablando con activistas ya mayores, ¿no? Pero, ¿y cómo entramos con esta nueva tecnología, con esta IA que tú escribes 4 cosas y te la resuelve? Entonces, toda esta situación donde los trabajos, la fuerza económica nos va a afectar, ¿no? Nos está afectando, mejor dicho, ¿no? Nos está, la no personalización, ¿no? Somos impersonales. O sea, a mí te puede pasar algo, ¿qué importa? No tienes retrovirales, yo estoy sano, no me importa. No tienes, o sea, o por último me mato. Y ya, pues, yo digo, como escucho, ¿no? Hay que irnos hasta la queja. O sea, hay un problema de salud mental. Un completo problema de salud mental. Y justamente siempre he mencionado esto del problema de salud mental, porque la salud mental que está afectándonos a todas las gays, lesbianas, entonces, tiene un origen. Y el origen es la discriminación, la marginación y la exclusión. Ese es el origen. Porque el origen viene de tu familia. De la familia, la mamá, el papá, el hijo, el tío, le meten la mano, le pegan, lo violan, y todo el mundo mira para otro lado. Eso, te vas al colegio y te sacan la mugre, te sacan la miércoles, los chiquitos te meten la mano hasta no sé de dónde, yo tengo el colegio de varones, te pueden matar ahí, como que algunos niños los han matado, ¿no? Por el bullying.
Ahí sí, donde está el cura, donde están los maricones, el baño, como tú vas a entrar al baño y te vas a ir, ¿no? ¿Dónde está el baño? No, joder. Honestamente, eso es lo que a mí me preocupa, es que cómo no podemos ver al otro, o a la otra, o al otro, como quieran llamarse. Además, que me llevas un montón de nombres, cuando cómo quieres ver a tu ser humano de tu costado. Porque no, eso, hasta lo impersonal, hasta esa cosa humana de la sexualidad, hasta eso está recortado en esa cabeza. Porque ese desarrollo humano de la sexualidad, de manifestarte como un ser humano, donde tú necesitas una orientación, mira, por ahí es, por ahí no es. Tu genital es así, así no es. La educación sexual cancelada. La mención de la diversidad sexual cancelada. Y la violación aplaudida. Ahí tenemos a un cardenal, ex cardenal, ¿no? Y donde dice que me escriben en el WhatsApp y dicen, ¿por qué mencionar yo eso? Puta que... Mejor no continúe porque empieza a renegar, disculpen, que no me abre el micro porque me gusta el micro, pero entonces, hay que bromear, ¿qué nos queda más que sonreír con toda esta cosa? Porque para ponernos a llorar creo que necesitamos una fuerza de toda nuestra comunidad para poder arremeter contra lo que nos viene, que verdaderamente para mí es muy serio. La segunda parte, quieren hacer una pequeña réplica y ahí preparen sus preguntas para poder Yo creo, Aldo, te quito un segundito. Yo creo, Aldo, que si bien es cierto algunas cosas que tú has planteado y que todos han planteado, que todos hemos planteado, hemos expuesto, también hay que ser como más específico, no sé, cuidadoso en la lectura, ¿no? Creo que somos un país muy diverso, demasiado diverso, o sea, nos es difícil imaginarnos, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú decías, discúlpame si entendí mal, ¿no? Pero golpean a alguien, hay un caso de bullying, decías, ¿y quién reacciona? Yo no estoy tan seguro de poder contestar que en este país nadie responde. Yo creo que hay gente que sí responde. ¿Qué me lleva a decir eso? Cuando estábamos en la pandemia, en el peor momento de la pandemia, surgen las ollas comunes, como una respuesta concreta, clara, real al hambre de la gente. Entonces, vamos, si yo pongo eso en la mesa, puedo decir, las respuestas son todas iguales para todas partes. Puedo, desde lo que veo yo desde Lima, decir A es A y B es B, o tengo que mirar con mayor detalle qué está pasando en esta sociedad tan diversa, tan plural, tan estratificada, tan dividida, tan fragmentada, ¿no? O sea, me parece como que hay que mirar con mayor detalle, insisto en eso, ¿no? O sea, igual pasa con el tema de la educación. O sea, tú me presentaste como educador, puedo estar de acuerdo con Jaime que hay un rol importante en la educación formal, la escuela, pero la escuela finalmente es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. O sea, la escuela no es un ente autónomo que camina por ahí. Si la sociedad es antidemocrática, la escuela va a ser antidemocrática. Si la familia es racista, la familia violenta, la familia agrede, la educación va a ser igual, la educación va a reproducir el esquema. Va a ser, para que un maestro no haga eso, tiene que haber todo un trabajo muy cuidadoso de desarrollo de la autonomía del maestro. Y eso no va a ser mágico, eso es todo un trabajo político que hay que desarrollar, que no se hace, que no se ha hecho, que no está en las políticas, que no está en las leyes, que no está tampoco en los sindicatos. Yo he sido sutepista toda mi vida y yo le criticaba a mi sindicato siempre eso, no haber tenido un trabajo más pedagógico, muy reivindicativo, por mejores sueldos, pero no de la mirada por la educación que estamos brindando, por esa calidad de la educación que brindamos. Entonces, y podemos preguntarnos lo mismo
en relación a lo que tú planteabas, ¿no? Sí, la familia peruana es violenta, la sociedad peruana es racista, discriminadora. ¿Qué democracia hemos vivido? Ustedes saben que en la época de Odría hubo solamente un candidato, que las elecciones democráticas empiezan recién después del segundo periodo de Belaúnde, en que realmente hay candidatos varios por los cuales votamos. Antes la gente no votaba, votaban los que leían, los alfabetizados. Recién en 1950 comienzan a votar las mujeres. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Esta democracia representa esa diversidad que somos como país? La representación política que tenemos en el Congreso y que tenemos en los gobiernos locales, nacionales, ¿representa esa pluralidad que somos? No. Esta democracia es un juego, un fantoche, una fantasía. Eso de ir a votar cada 5 años y luego ya no saber nada, esa democracia representativa no ayuda en nada al país. Y ahí termino planteando un punto más a Jaime. O sea, Jaime, yo sí me resisto a dejar mi ideología. Yo siento que en un tiempo de ideologías, en que la derecha impone una visión ideológica, por más que la pinte de cristianismo, de catolicismo, lo que tú quieras, yo más que nunca tengo una visión ideológica. ¿Cuál es mi visión ideológica? El socialismo. ¿Por qué socialismo? Porque yo sí creo en una democracia radical, en que todos tenemos la posibilidad de gobernarnos, de organizarnos. Y si yo pudiera, optaría por una democracia participativa en este país, en que se nos consulte constantemente, porque todos tenemos que tener capacidades en el ejercicio de tomar decisiones, de desarrollar nuestras capacidades. Yo no voy a comprarme el pleito de que otro elija por mí. No estoy dispuesto. Así sea el enviado de Dios. No lo creo. Ese enviado de Dios es tan humano como yo. Entonces, cuidadito. A mí no me hagan con cuentos. ¿No? Podemos estar muy de acuerdo con el Papa que acaba de fallecer. ¿Y Juan Pablo qué? ¿No fue tampoco Papa? O que voy a decir, no, ese pobrecito, hay que comprenderlo, se equivocó, ¿no? No, hay de todo, ¿no es cierto? Entonces, en lo político, yo sí tengo una opción política y no la dejo. Y sí creo que, y les invito, con eso termino, a que pensemos en eso. Porque por lo menos la bandera que tenemos que tener juntos es una democracia radical. Democracia más que nunca. Tenemos que defender la democracia. ¿Qué pasa? Porque cada uno de nosotros tome opciones y tome decisiones todo el tiempo. Que estamos convocados constantemente. No dejar que otros lo hagan por nosotros. Eso. Listo. Gracias. A ver, corto, pero no vamos a quedarnos a caminar. Sí. Bueno, Manuel ha dicho, ¿no? O sea, surgen ollas comunes, surgen grupos de autodefensa. Fíjense, la delincuencia no está, por ejemplo, donde hay comunidades, ¿no? Se les ha echado, así como se resistió a Sendero Luminoso. Esto te habla de un tejido social que puede organizarse y resistir, pero como nuestra historia ha sido de exclusión permanente, la gente no sabe, digamos, que puede ser representante política y nos quedamos a nivel de solucionar nuestras necesidades como luchas sociales y no como luchas políticas. Nos falta un paso más, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro, los discursos muy comunes, como decir eso, que justamente somos sensatos, hay que ser pragmáticos, que me recuerda mucho a Fujimori. Acuérdense, este es un país de lo antipolítico, porque justamente se ha entendido muy mal la política por toda esta situación de la exclusión política. Si nos remontamos a la historia, ¿qué cosa es izquierda y derecha? Que esos dos clivajes existen, pero están muy debilitados actualmente, ¿ya? Hay una confusión ahí bastante fuerte. La derecha, que era la que defendía al rey, la que defendía a los gobernantes que llegan por derecho divino y que, bueno, son nombrados por Dios, o sea, un Trump, un López Aliaga ahora, ¿no? La izquierda defendía más bien el republicanismo, la democracia, etcétera, con todas sus vertientes ahí, incluso la del gobierno de terror de Robespierre. Los liberales trataron de defender más bien el individuo. Entonces, ese es un poco el panorama político. Pero ¿qué ocurre ahora?
así como en un momento hubo una Unión Soviética comunista, prácticamente creo que Cuba es el único país junto con Corea del Norte que quedan del comunismo. China no es más comunista, o sea, China es capitalista. Y tan pragmática es China que lo que está alucinando es que nosotros tengamos como peruanos que venderles a ellos materias primas, que es lo mismo que hacemos, y que nos den a cambio sus mercaderías. O sea, una colonización para Perú vía pues Estados Unidos o vía China. Esa es nuestra alternativa. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Geopolíticamente, los estados no se están dividiendo entre izquierda y derecha, que digo, las tendencias existen, pero ya nadie las representa, ¿no? Lo mismo que a nivel individual se ha despintado mucho todo esto por el tema de la corrupción y demás. Ahora hay estados reaccionarios y ya no hay estados revolucionarios. Rusia de Putin no es un estado revolucionario, China no lo es tampoco, Estados Unidos tampoco, o sea, todo el mundo está tratando de repartirse a los que quedamos en el planeta como países débiles. Entonces, claro, estamos en medio de la repartija de hegemonías y solamente nosotros mismos nos podemos defender de eso, ¿no? Estoy pensando más bien, por ejemplo, en un Evo Morales antes de venir, o sea, la figura que soy, ¿no? Cuando terminaban los 90 y todo, o sea, ese movimiento indígena fuerte de Bolivia, ese movimiento orgánico que creó sus propios líderes, es lo que tenemos que sacar adelante, porque ni siquiera Pedro Castillo fue un líder así orgánico salido, digamos, de un movimiento más allá del grupo de profesores que tenía, ¿no? Que a pesar de que su base era bastante grande. Pero tenemos que producir ese tipo de movimiento y de liderazgo, ¿no? Y para eso empezar a formarnos en nuestras pequeñas cédulas, es todo lo que nos queda, ¿no? Y pensar en temas políticos dentro del país y políticos que tienen que ver con una ciudadanía que tiene cuerpo, que tiene sexualidad, pensar más allá de la sexualidad, etcétera, pero es a nosotros de prepararnos, ¿no? Gracias. Gracias. A ver, Gaia. Sí, tres cositas, pero antes de esas tres cosas quiero colocar algunos datos informativos sobre la mesa, ¿no? Para caracterizar mejor qué es la izquierda y qué es la derecha en Perú y en el mundo entero, ¿no? Y cómo actúan además, ¿no? O sea, es cierto, hay un desdibujamiento de los gobiernos que más terminan disgregándose entre reaccionarios y revolucionarios, y creo que hay que mirar cómo eso aterriza en Perú. Y para eso yo plantearía un ejercicio sencillo, ¿no? ¿Quiénes son los que dentro del Congreso respaldan las propuestas que nacen dentro del movimiento LGTBI? ¿Los congresistas de izquierda o los congresistas de derecha? ¿No? ¿Cuáles son los gobiernos que han brindado algo de espacio y de aire a las propuestas que nace el movimiento LGTBI? Aterricemos a eso en un caso concreto, ¿no? Miremos, por ejemplo, ¿quiénes son los que han puesto la cara frente a la arremetida antiderechos con esta norma que pretende que las personas trans no usen baños en función de su identidad de género? ¿Acaso ha sido alguna de las derechas en todos sus matices? Ninguna. Ni los gays de closet, ni los gays visibles que hay en la derecha. Ninguna de las derechas ha sido capaz de darle un poco de aire o darle un poco de respaldo al movimiento LGTBI, ¿no? Han permanecido en silencio frente a toda la arremetida de los antiderechos. Y el silencio es complicidad. Eso nos demuestra, es un ejemplo concreto, claro, de que las derechas en todos sus matices son una amenaza para nuestras vidas. Las derechas en todas sus versiones son una amenaza para nuestras existencias, porque todas buscan perpetuar
sistemas de dominación, basados en el género, en la raza y en la clase. A diferencia de las izquierdas, que en todas sus variaciones y en todos sus matices están del lado de los pobres y buscan combatir los sistemas de opresión. Y ahí sí es cierto lo que nos dice Jaime, ¿no? Porque dentro de la izquierda también, ¿no?, hay distintas izquierdas, ¿no? Y hay una izquierda machista, y hay una izquierda clasista, pero también hay una izquierda que acoge la lucha LGTBI. Y la acoge porque han habido maricones, lesbianas, travestis, peleando para que se den cambios dentro de ese proceso. No es gratuito, ¿no? O sea, han habido personas LGTBI interpelando a la izquierda, ¿no? Y por eso yo decía, hagamos el ejercicio concreto. ¿Cuál ha sido la bancada que presentó la propuesta legislativa para reconocer a las parejas del mismo sexo en el periodo legislativo del 2011-2016? ¿Ha sido la bancada de izquierda en la que estaba Verónica Mendoza o me equivoco? ¿Cuáles han sido las bancadas y los congresistas que han presentado los proyectos legislativos de ley de identidad de género, matrimonio igualitario, despenalización del aborto en el periodo legislativo 2016-2020? ¿Han sido las derechas? ¿Alguna de las derechas? Ninguna. Porque las derechas se acuerdan de los cabros en elecciones, pero estando en el poder se olvidan de nuestras vidas y de nuestra existencia. Se alinean rápidamente a los proyectos más autoritarios y se esconden o se callan, ¿no? Al final son las izquierdas las que en medio de todas sus peleas y discusiones sacan adelante ese tipo de procesos, ¿no? Entonces a mí me parece colocar esa información sobre la mesa, porque sí creo que hay un enorme problema, y con esto planteo la primera cosa, un enorme problema no solamente dentro del movimiento LGTBI, sino en realidad dentro de todo el movimiento social y dentro de todo el país, ¿no?, que tiene que ver con la despolitización y el individualismo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde pequeños y nos han educado para mirar con desdén a la política. Y eso implica que nos mantengamos alejados de la política, ¿no? Entonces, es muy normal decir ni izquierdas ni derechas, ¿no? Es muy normal decir nada con políticos, es muy normal decir nada con los partidos, porque nos han educado para eso, para no estar en esos espacios, para dejar que esos espacios sean utilizados y tomados por personas cisgéneros, heterosexuales, ¿no?, que finalmente tomen decisiones sobre nuestras vidas también, ¿no? Entonces, eso es sumamente peligroso, lo digo con cariño, con respeto, con afecto, porque al final lo que hace es generar una enorme grieta, ¿no? La política de la identidad ha separado el movimiento social en distintos movimientos, ¿no? El movimiento LGTBI, el movimiento indígena, el movimiento laboral, y cada uno pelea por cuál es el más importante. Y no terminamos construyendo un sujeto político que tenga una mirada integral. Y eso no pasa solamente dentro de los movimientos sociales, pasa incluso dentro de los propios movimientos, pasa dentro del movimiento LGTBI, ¿no?, en el que las personas trans dicen nosotras somos las más vulneradas, los gays dicen no, nosotros somos los más vulnerados, las lesbianas dicen no, nosotros somos los más vulnerados. Así es. Y en la práctica, ¿no?, las vulneraciones que tenemos, ¿no?, son diferenciadas, pero impactan en nuestras vidas.
Y en lugar de pelear por cuál es la identidad o la orientación más vulnerada, lo que deberíamos hacer es un fuerte trabajo de bases para cambiar la correlación de fuerzas, para cambiar los sentidos comunes y para entender que mientras no derribemos los distintos sistemas de opresión y no acabemos con este sistema segregacionista, capitalista, extractivista, patriarcal, que profundiza las desigualdades y las violencias, ninguno de nosotros y de nosotres va a vivir bien, ¿no? Ninguna persona LGTBI puede vivir bien bajo un régimen de derecha. Ninguna persona de diversidad sexual y de género, menos si es marrón, menos si es una persona LGTBI indígena, menos si es una persona LGTBI neurodiversa, menos si es una persona LGTBI, ¿no?, con una discapacidad. Entonces, yo creo que hay que plantearnos seriamente más bien la necesidad de politizarnos. Yo, por ejemplo, compañeros y compañeras, con todo cariño, ¿no?, yo recibí algunas amenazas producto de todos estos días de contestar a un tipo que actuó de manera cobarde durante el estallido social y que ahora quiere hacer galardonaría de una hombría que no tiene, ¿no? Y si mañana me pasara algo, yo no quiero que hablen de mí como solamente un activista, ¿no? Yo quiero que cuenten de mí como una militante de izquierda, como una comunista, como una travesti, ¿no?, dedicada a la política, a la lucha por cambios. No despoliticen mi vida. No hagan lo que hicieron con Loana Berkis. Loana Berkis tenía una posición ideológica, ¿no? Ella no andaba con ambigüedades. Ella luchaba claramente contra los sistemas de opresión. No solamente contra el género, sino también contra la clase. Y eso es algo que hemos perdido porque nos han educado para corrernos de eso, ¿no? Diana Zacayán, ¿no?, Susi Chog en Argentina, no son compañeras que se andan con variaciones. Ellas tienen una posición ideológica y el resultado de esa lucha, ¿no?, la hemos visto, ¿no? Lo mismo pasa con Pedro Lemebel en Chile, ¿no? No es alguien que se ande con ni esto, ¿no?, sino más bien que toma partido. Uno no puede ponerse de costadito frente a los sistemas de opresión. Uno no puede quedarse mirando ante un acto de transfobia. Uno no puede quedarse mirando frente a un acto de lesbofobia. Uno no puede quedarse mirando frente a un acto de homofobia. Uno tiene que tomar una posición, tiene que tomar partido frente a lo que sucede, ¿no? Una segunda y una tercera cosa, de manera muy rápida, creo que si no actuamos ahora, ¿no?, vamos a terminar arrepintiéndonos. A la entrada, conversando con las compañeras, decían, ¿qué vamos a hacer si es que estamos en una segunda vuelta entre Aliaga y Keiko, ¿no? Entre la señora K y este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que impedir estar en esa situación, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que resignarnos a ese escenario? ¿Por qué tenemos que dejarles el terreno libre? ¿Por qué, a pesar de nuestras diferencias y de nuestros matices, no nos juntamos como un puño? No juntamos nuestros corazones y nuestros latidos para enfrentarnos a esa coalición mafiosa, para responderles con fuerza, para construir una alternativa. Una tercera cosa, y con esto termino, mi militancia dentro del partido, porque yo no quiero ser una candidata invitada, yo no quiero, además estoy completamente convencida de que una golondrina no hace el verano. Un voto y un escaño dentro de ese poder legislativo no va a hacer ningún tipo de cambio, menos cambios profundos, ¿no? Para poder hacer cambios necesitas tener una correlación de fuerzas favorable. Y para eso, mínimo, necesitas una bancada. Y no puedes esperar una bancada sin hacer trabajo de base, sin hacer trabajo político, sin construir un proyecto político partidario. Por eso yo me he involucrado hace varios años, ya llevo más de 10 años militando en un partido político, he fundado en No Pero por el Vivir, lo hemos inscrito,
Estamos en un trabajo fuerte por definir cuál es nuestro precandidato. Pero hago todo esto convencida en las distintas luchas que cogemos dentro del Nuevo Perú, pero también, compañeros, con mucha sinceridad, ¿no? Con el riesgo de que esto se filtre, es porque quiero la correlación de fuerzas cuando esté dentro de ese Congreso. Porque quiero una bancada que luche al costado mío. No quiero ser una voz aislada, ¿no? Quiero la fuerza necesaria para enfrentarlos. Y eso implica, compas, que miremos lo que está pasando. Porque yo sí, por este trabajo político dentro del Nuevo Perú, gracias a ser parte de la Dirección Nacional del Nuevo Perú, y ahorita soy responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales dentro del Nuevo Perú, y soy parte de la Secretaría de Organización, entonces he estado como parte de la Comisión Nacional de Inscripción del Nuevo Perú por el Buen Vivir, que logró escribirse exitosamente, pero esto me llevó a recorrer distintas regiones, provincias, distritos, territorios del país. Y yo, un poco para responder también con bastante cariño, creo que la gente no se moviliza por distintos factores, ¿no? Principalmente el miedo, o sea, ya han matado más de 60 peruanos, entonces nadie quiere entregarse, ¿no? Pero también porque la gente que vino desde el sur hizo un enorme esfuerzo por estar aquí varios meses, y eso les produjo grandes pérdidas, ¿no? Económicas, logísticas, ¿no? O sea, muchos abandonaron sus tierras por venir a defender la voluntad popular, y están muy enojados, pero también muy descapitalizados, ¿no? Entonces, eso están intentando recuperarse. Y ya pusieron a varias personas en el poder. Entonces, a mí me parece que algo se está moviendo en el sur, algo se está gestando y están haciendo desde las naciones quechuas y aymaras. Ese sur al que han atacado, al que han pisoteado, ya no solamente pelea por agua, por luz, ahora pelea por una representación propia. No se va a conformar con unos cuantos focos o con unos cuantos litros de agua. Ya no quieren estar subrepresentados. Quieren estar en el asiento, y es lo que corresponde. Y si nosotros no somos capaces de integrarnos a ese proceso, vamos a terminar por fuera de toda posibilidad para poder pelear. Creo, compañeras, que es el momento apropiado para tomarnos muy en serio qué papel vamos a jugar en este proceso electoral. Y ahí creo que tenemos que tener muy claro que la disputa que hagamos no tiene pierde. No hay pierde en esa disputa política. Si el proyecto político que nosotros abrazamos gana, tendremos muy buenas posibilidades para implementar cambios. Si nuestro proyecto político no gana, habremos utilizado el proceso electoral para hacer pedagogía política, para tocar corazones, para disputar sentidos comunes. Cuando yo estuve en campaña, lo que más me gustó de la campaña electoral al Congreso fue que muchos padres de familia se comunicaron con nosotros y nos escribían para decir que debido a la campaña que estábamos haciendo, a las entrevistas, a los videos que sacábamos, ellos habían retomado un diálogo con sus hijas lesbianas, con sus hijos trans, y que esa campaña les hizo repensar y ver las cosas de manera distinta. Para eso también sirven las campañas electorales, compas. Gracias, Jaime. Muy bien, para terminar, yo les voy a contar lo que yo hago y desde mi punto de vista, porque Gaela, por ejemplo, tiene un punto de vista político, porque es política, y la felicito que cumple esa función, y me parece importante que una persona trans esté al frente de la cabeza política, y también puede ser ejemplo para otras personas trans que en el futuro o en el presente quieran asumir su proyecto de vida, su identidad de género. Así que yo la felicito tremendamente. Lo que yo les decía acerca de esto, porque parece que
animamos la conversación con esto de las izquierdas y derechas y me encanta. Porque, a ver, les cuento. Yo en Argolla TV es un pequeño medio digital que ya tiene unos 8 años. Hemos cubierto varias campañas electorales municipales y las congresales. Y, por ejemplo, tengo dos anécdotas. Yo, por ejemplo, entrevisté a Chabelita. Yo no soy de izquierda, ya lo han notado seguramente. Yo me considero un liberal progresista. Creo en los derechos, por supuesto, individuales, colectivos, pero mi filosofía es más por el lado liberal. Yo entrevisté, como les digo, a Chabelita porque me parecía en ese momento, digamos, una persona valiosa, una voz valiosa, que una obrera municipal pueda tener una curul y también dar su punto de vista y su experiencia de vida también. Yo la entrevisté en mi programa. Teníamos un programa en un tiempo en la señal abierta, la entrevistamos con mucho cariño, la verdad, porque era una manera de colaborar con su campaña, porque me caía bien. Últimamente nos hemos enterado que está en la bancada de Podemos, ¿no? ¿De quién es la bancada de Podemos? Luna Gálvez. ¿Y qué es Luna Gálvez? Un mafioso. Entonces, yo escuchaba a Chabelita y yo sentía que era totalmente sincera, convencida de su ideología, de sus creencias, de sus aspiraciones políticas. ¿Y qué hace ahora en Podemos? Ese es un ejemplo. ¿Ah? Te falla bastante el radar, hay que ajustar ese radar. No, a ver, lo que yo digo es lo que ellos dicen. Tengo otro ejemplo, muy fácil, esto ya más acotado. Yo soy del Lince. En mi distrito estaba un candidato de Juntos por el Perú, que era un chico del barrio que todo el mundo conocía, Pérez Pinto. Que todo el mundo lo conocía porque tenía una agrupación, un movimiento que se llamaba Protejamos al Parque Castilla. Salvemos al Castilla, exacto. Entonces, yo lo he apoyado en un montón de campañas que ha hecho y luego, exacto, ya saben, ya. Ahora les vamos a contar ahorita. Entonces, yo lo acompañaba incluso en muchos eventos con amigos de izquierda, porque yo tengo muchísimos amigos de izquierda y me reúno con ellos y salgo con ellos, nos metemos borrachera con ellos. Me lo encontraba a Pérez Pinto, con la gente de izquierda, pero la gente más metida en la izquierda. Resulta que postuló por Juntos por el Perú para candidato en Lince a la alcaldía. En Lince ganó la candidata de López Aliaga, la señora Malca, una desgracia, que hemos querido revocar. Yo estuve en el comité de revocatoria ahí. Bueno, les cuento que el señor izquierdista de Juntos por el Perú, Pérez Pinto, ahora trabaja en la gestión de la señora Malca, con un señor sueldazo, y su función es salir con su bocina, con su altavoz, a anunciar cosas que hace la municipalidad. En eso ha terminado el izquierdista Pérez Pinto. Y la gente cambia. Y el último ejemplo, a ver, el más notorio y más evidente y que ha traído toda esta desgracia al Perú. Dina Boluarte. ¿No era la vicepresidenta de Pedro Castillo? Yo la escuchaba en un montón de videos que están desparramados todavía por internet, en donde hablaba de la lucha, el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera, vestida con sus ropas de su pueblo, de su región. Perdón, pero yo pensaba, ahora pienso que era un disfraz, ahora que se estira la cara y usa ropa de marca y Rolex, yo pienso que eso que usaba era un disfraz de campaña, o sea, una estafadora. Entonces, ¿y ahora qué cosa es? Es la sirvienta de Keiko, todos sabemos. Y también se opone a las políticas, han retirado la palabra género del Estado peruano, ya no oficialmente, ya no es expresa con... Entonces, por eso digo yo, ¿cuál es la diferencia que veo acá, en ese momento, en el Perú, básicamente? Entre los izquierda o derecha, conservadores, anacrónicos, retrógradas, que normalmente son religiosos, y dogmáticos, y
Al otro lado estamos los liberales, los progresistas, los que queremos un mejor futuro para todos, todas y todes. Yo creo que esa es la diferencia en este momento. Y es verdad lo que dice, yo elogio la posición de Verónica Mendoza, que ha tenido firme en la política a favor de la población LGBT. Susana Villarán igual también. Nadie niega eso, por supuesto que sí. Yo no soy un dogma, yo no tengo, es un dogmatismo, no tengo. O sea, no, porque ¿qué pasa? Que normalmente dicen, si uno da una opinión, primero te chequean, no te hacen el fact-checking si eres de izquierda o derecha. Entonces, según de dónde seas, tu opinión vale o no, me importa o no me importa. ¿La desdeño o no lo tomo? Pero yo no creo eso. Yo creo que las opiniones, al margen de las personas, de sus orientaciones políticas, son valiosas. Si es que tienen valor, son valiosas. Quien las diga. Quien las diga. Y hemos visto también, no, y digo de izquierda, digo, ¿por qué? Porque la bancada magisterial, la bancada de Perú Libre, votando contra la población LGTB también. A ver, y a Pedrito Castillo también, yo recuerdo mucho ese video que creo que corrió por todas las personas LGTB, cuando hablaba en un meeting en Cajamarca, que hablaban de los maricones que se vestían de mujer y que no los quiere ver. Me acuerdo de ese video, siendo el de izquierda, aunque antes había sido de Perú Posible, así que no sé qué tan de izquierda era Pedro Castillo en realidad. Entonces, ahí quiero hacer hincapié en que hay gente que se disfraza y luego cambia, o no sé, se disfraza en el sentido de que sale a la televisión y dice algo, yo le tengo que creer. Si dice, yo creo en esto, soy izquierda, creo en el socialismo, en la economía, etcétera, socialista, le tengo que creer. Pero ¿cómo puede ser que después que toma el poder, le dan encargo, cambia? Ya eso no está en mis manos de nadie. Yo les cuento solamente las anécdotas que yo como periodista, digamos, entrevistador, he tenido, las experiencias que he tenido con estos candidatos. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Creo que dejamos para algunas preguntas. ¿Alguien quiere desear hacer una pregunta? Porque ya tendríamos que terminar máximo 9:30. Una acotación. Ahí está. Mira, lo político es una farsa en Perú. Si es que estamos siguiendo, bueno, las anécdotas que ha planteado Jaime, etcétera, ¿no? Pero no hay que confundir lo que es la farsa con lo que debería ser, ¿no? O sea, no por el hecho de que Dina Boluarte se haya pasado de la no sé cuánto de acá para allá. Esas cosas que se han visto desde el mismo Humala que se transformó, desde la gente de Toledo que entró como Toledo y después resulta que todos fueron tránsfugas, es impensable desde China hasta Inglaterra. Porque ahí se respeta la política, porque ahí los partidos controlan, si se te ocurre hacer cojudeces de ese tipo, te largas y te entierran de por vida, ¿no? Porque hay también dación de cuentas de los representantes, así como debería haber dación de cuentas de asociaciones, de la gente que representa asociaciones, por ejemplo acá, de las propias ONGs que tienen a nuestras poblaciones como beneficiarias, por ejemplo, pero no somos un movimiento social fuerte como para pedirle cuentas a nadie. Entonces se ríen de nosotros. Elegimos pues a un alcalde, hace corrupción, etcétera, y después los electores se quedan mudos porque no tienen una herramienta con la cual actuar, ¿no? Entonces esa práctica política sana no está, digamos, en práctica en Perú, no tiene historia, ¿no? Pero no por eso voy a decir, ok, hay que ser pragmático, hay que olvidarse de lo político, etcétera, porque no construimos nada. Tenemos que tener, digamos, una mayor fortaleza y visión hacia lo que queremos llegar. ¿Alguna persona desea hacer? Yo quiero. ¿Aló? Ah, sí.
Ya, la conclusión que yo les puedo dar es que nadie está garantizado, nadie está garantizado. Yo no me sorprendería de ver a Gaela de acá a unos años en otra posición política. Nadie está garantizado y no romanticemos cosas que pasan en el extranjero. No, míralo a Marco Rubio. Gracias. Míralo a Marco Rubio. Marco Rubio hacía anticucho con Trump. Le decía con artist, que es un payaso, que es ¿cómo le dicen? Por supuesto, el que comete fraude. Le decía de todo. Mira ahorita. Están en la cama juntos. Trump y Marco Rubio. Marco Rubio, todo lo que decía, está haciendo lo contrario. Pero no se mudó de izquierda a derecha, pues. Son de derecha, han sido siempre de derecha. Sí, pero... se plegó al poder, al iba a ganar la elección. Sí, pero Marco Rubio no era pro... Anti-Trump era. Sí, anti-Trump y no era pro los megapol... ¿Cómo se dice? A la gente que tiene mucho dinero. O sea, no es, porque él no tiene mucho dinero. Entonces él no era con Elon Musk o con Trump de los grandes capitales. Pero ahora sí, ahora todo. Entonces no está garantizado nada, ni nadie, ni en el extranjero, ni acá. Eso es todo. ¿Qué le pasa? Gracias. Sí. Bueno, yo en primer lugar estoy de acuerdo con... sí, perdón. Sí, es más rápido. Sí, en primer lugar yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Gaela. Yo soy una persona también LGTBIQ. Soy una persona orgullosamente LGTBIQ+, pero también soy consciente de que a muchas personas LGTBI nos ha, de alguna manera, hemos como que tardado en dar un paso en la lucha porque en muchos casos nuestros padres no nos han enseñado que tenemos derechos, que somos personas normales, que somos personas que también merecemos ser escuchados, escuchadas, y en ese sentido no me lamento el recién de alguna manera entrar en esos espacios políticos, de poder informarme y de poder participar, ¿no? Yo creo que cada persona LGTBIQ tiene su diferente ritmo, ¿no? Porque cada persona en general tenemos diferentes realidades, diferentes problemáticas y por ende pues hay cosas que a algunos les va a costar mucho trabajo. En mi caso particular yo vengo de una familia católica, conservadora, y la persona con la que mayor tuve problemas en mi caso fue mi mamá, ¿no? Mi mamá me decía desde los 4 años que yo, por ejemplo, parecía que tuviera autismo. Ella me autodiagnosticaba y a partir de ahí me llevaba a psicólogos, pero ella ya asumía que yo no tenía algo bien en la cabeza. Y yo al principio me lo creía, pero luego cuando crecí me di cuenta de que en realidad no es que tuviera algo, sino es que era muy insegura y obviamente no iba a tener la confianza con mamá de poder decirle, oye mamá, soy LGTBIQ+, o creo que soy diferente al menos, ¿no? Creo que no me hallo con los niños, ¿no? Pero eso es algo que aprendí en la lucha. En la adolescencia empecé a meterme a colectivos LGTBIQ+, y siento que ahora recién estoy en mi etapa de adultez, ya estoy en una etapa en la que ya me puedo meter en la lucha, ya puedo decir, oye, ¿sabes qué? Vamos con todo, y obviamente apoyo también a personas LGTBI y obviamente trans como Gaela que participen, ¿no? Eso es todo, gracias. Hola, primero encantado de ver a tanta belleza al frente. Paz. Aplausos. Mira, he escuchado varios puntos de vista, muy cercanos, la mayoría, pero algunos, sobre todo cuando empecé con
con Jaime hablando de ideología. Todos tenemos ideología, todos tenemos una participación ideológica. Después escuchamos mucho de política. Todos hacemos política. Desde movimientos LGTB o desde que uno es activista, está haciendo política. Desde que uno tiene conciencia social, desde uno tiene pensamiento crítico, desde ya está haciendo política. Y sin alejarse de todo eso, desde la casa estamos haciendo política. Otra cosa es la política partidaria, donde ya en un conjunto profesan una ideología partidaria para impulsar alguna bandera. Eso es muy distinto. Manuel, te había escuchado que desde la democracia radical, veo que se está transmitiendo ahí hacer un hincapié porque uno dice democracia radical y como lo malentienden las derechas no manejan que el radicalismo es coche bomba, entonces hay que entender que es una democracia de raíz, una verdadera democracia, ¿no? Fuerte, sólida, real, inclusiva y de esa democracia que nunca hemos tenido, que parece que fuera una utopía, pero que tenemos que luchar porque las luchas que van contra esas utopías son las verdaderas luchas. Y voy a rapidito, son 5 ponentes, voy a hacer 3 preguntitas rapidito, disculpe Jaime, disculpa Violetita, primero al señor patriarca y que le tengo mucho cariño, no, pues son 40 años de activismo, ¿no? 38. Te quiero hacer una pregunta, Aldito, Aldito con todo el amor. Todo el tiempo que tú has tenido de activista LGTBI, no solamente LGTBI, de derechos humanos y de amplitud, ¿tú cómo ves el conservadurismo nos está ganando? Realmente, hasta podría decirse de forma fatua, nos ha derrotado. ¿Tú crees que podemos tener alguna preponderancia de crecimiento del progresismo o de las luchas LGTB, aún como estamos ahora? ¿Tú crees que hay una luz de esperanza? ¿Tú cuál darías ese punto para que haya ese despliegue? Manuelito, tú eres parte de un espacio donde hubo unos aires de progresismo que eran hermosos, de verdad, y yo fui parte también de esos espacios en donde creíamos, carajo, ya por fin este Perú está progresando, ¿no? En derechos civiles, pero después fuimos aplastados, ¿no? Tú has visto que ahora último hay personajes LGTBQ que están entrando a política y no solamente están entrando, sino que están siendo elegidos y están siendo más allá de las matices ideológicas, ¿no? Porque podemos ver en el Congreso que hay matices de una Susel y un desgraciadito que me da dolor de estómago decir el nombre, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué se necesita dentro de la comunidad LGTB para impulsar más allá estos personajes que no solamente levanten banderas de luchas LGTB, sino de luchas totales, como por ejemplo la Segaela, ¿no? Que no solamente es una lucha LGTB, lucha trans, sino también indígenas, etcétera, y que es muy necesario. Entonces, esa sería mi preguntita, ¿qué ustedes? Y por último, Gaelita, yo no soy de izquierdas tampoco, ni soy de derechas. El señor es liberal, progresista, yo soy social liberal, ¿no? Todos tenemos una posición ideológica. Yo no creo en derechas e izquierdas, pero sí creo que tenemos que unirnos dentro de nuestra diversidad en puntos importantes para salir adelante. Pero en tu espacio del Nuevo Perú, yo he sentido como que aquí es donde vamos a poder salir adelante. Claro, es un verso, estás en campaña, y templado, y tienes que llegar al Congreso, sea como sea. Pero te pregunto dentro de tu espacio político, también existe el machismo, la altrafobia, la lesbofobia, esos puntos tan terribles que debemos desterrar. ¿Qué hace el Partido Nuevo Perú para poder estar en línea y que todos piensen por igual en esos temas? Esa sería mi última pregunta. Gracias. Lo tienen, ¿no? Paso para que compartan la última pregunta y cerramos con la respuesta de todos. ¿Sí lo tienen? Ya, bien. Gracias. Sí, tengo una pregunta así puntual. Acá tanto la derecha como la izquierda siempre han sido corruptas. Y lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Y hasta ahora lo vamos a ver. Ahora, lo que va a transformar cómo es el equilibrio de poderes en esas elecciones que vienen, ¿no? Va a ser personas que son y siempre han sido corruptas y personas que no lo son.
Nosotros tenemos que votar por personas en las cuales tengamos la creencia y la firme firmeza de que no son corruptas, porque más adelante igual va a ser, sean demócratas o izquierdas. ¿Tu nombre es? Michael. Yo voy a contestar. Bueno, ya. Sí, yo digo, mi medida no. Bueno, acá me dicen que sí, pues soy uno de los activistas más antiguos. Me ha hecho recordar. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? El conservadurismo definitivamente siempre ha habido. Este es un país, acuérdense, de la conquista española, que tiene que ver con una doble moral bien construida, una iglesia que nos atraviesa por todos lados, ¿no? En la mente sobre todo, tenemos una situación bastante, ¿cómo se puede decir? Muy chique, que ya está de toda la sociedad, ¿no? Que nos dice que tenemos que ser así. No, por eso podemos ver que no hay una reacción masiva a un cambio, sino están esperando que venga el orden del Señor a salvarnos. ¿Se acuerdan de algunos discursos políticos? Viene Dios a salvarnos. Si ustedes limpian muchos discursos políticos, es mesiánico. El apro, por ejemplo, el aprismo, por ejemplo, tenía toda esa cosa mesiánica, tenía que haber una cuestión que venía de arriba a salvarnos. No, y cuando tú pasas algo con tu pareja, nunca dices yo tengo la culpa. Él o ella tuvo la culpa. Desde ahí comienza. Yo hablar de cosas grandotas a unas cosas pequeñas. Todo ese cambio es todo un chip que tiene que haber de la construcción de la ciudadanía, de la construcción de los mirar, de todos estos que hemos manifestado acá nuestros queridos invitados y queridas invitadas. Que hay que ir construyendo todo lo que nos damos cuenta. Por eso se hace todo conversatorio, ¿no? Todo lo que nos damos cuenta es que alguien tiene que abrir el ojo. O sea, por lo menos alguien que está mirándonos ahí en la internet. Alguien tiene que abrir el ojo. Si no abrimos los ojos, nunca vamos a poder hacer nada. Si no decimos que somos gays, lesbianas, travestis, o de la diversidad, como quiera mencionar, aunque yo cuestiono mucho porque siento que las luchas se diluyen a los momentos que nos nombramos más, pero parece como si estuviéramos que tratando de justificarnos. Yo digo, hay que empezar a nombrarnos, por lo menos, ¿no? Decir, quiero yo esto. Soy lesbiana, quiero otra cosa. Soy gay, quiero otra cosa. Soy travesti, quiero otra cosa. Pero díganlo. O sea, no te puedes quedar dentro del closet. O sea, el closet es lo peor que puede haber. Y si seguimos pensando que esa es la única forma de la que tenemos que conversar, no vamos a llegar a nada, porque el puño es con todas las letras. Gracias. Gracias, Santo. Mira, la pregunta que me hace Joshua es bien brava, bien difícil de contestar porque toca el alma, ¿no? Y no quiero equivocarme de ojo, quiero mirar bien con el ojo correcto. Claro, ella se equivocó con Cabero, se equivocó con Chabelita, entonces no quiero equivocarme. Pero, a ver, por experiencias de vida, ¿ya? Yo tuve la suerte de ser secretario personal de Gloria Helfer cuando fue ministra de Educación, apenas entra Fujimori, ¿no? ¿Se acuerdan? Trabajábamos juntos en educación, ella era maestra en el Jorge Chávez, yo vivía en Surco, nos acompañábamos en un taller de historietas por defensa de los derechos de los niños, y bueno, fuimos creciendo políticamente y de pronto ella aflojamos el movimiento pedagógico magisterial. Manuel, quiero que sea mi secretario. Yo he visto con mis ojos, así a mí nadie me va a engañar, cuando le traían a ella regalos de camuzo, eran unas de plata, charolas de plata, con esos gallos hermosos, ¿se acuerdan? Y yo me acuerdo cuando
ella decía, no, Manuel, no aceptes eso, que se lo lleven, o sea, ni que entren al despacho, ¿no? Sin embargo, a Gloria la acusaron de corrupta. He trabajado con Susana, efectivamente, he sido regidor metropolitano en la gestión de Susana, ¿no? Yo jamás hubiera pensado de Susana, y fui de Fuerza Social, estuve en la Comisión de Educación, o sea, tampoco no es que yo fui un advenedizo, yo hice mi vida política en el partido también. Entonces, tampoco, o sea, yo la conocí a Susana por una hijada de ella, hace unos 10 o 20 años antes de ser alcaldesa. Había un conocimiento anterior. Pero igual, o sea, cuando comenzamos a ver un grupo de regidores que nos consideraban, yo se acordará, los que estuvieron más cerca también, que éramos los peligrosos, los problemáticos, comenzamos a ver cómo ella comenzó a cambiar y de pronto, sí, en unas u otras sesiones al año y medio nos comenzó a decir que era liberal, ¿no? Que ella había se ha dado cuenta que había que invertir en el país, en la ciudad, que había que acumular, porque había que hacer obras, ¿no? Entonces, y bueno, yo a veces la visito ahora, la quiero mucho a Susana, porque para mí fue mi lideresa, y yo siempre le pregunto, ¿qué pasó? Entonces, cuando yo hablo con estos personajes, yo me doy cuenta que hay algo que es muy difícil de lograr, ¿no? Que no lo vamos a poder ver, Michael, en la primera mirada, ni en la segunda, pero es un tema de conciencia política de nuevo, que tiene que ver con lo que tú decías. Cómo te construyes como ciudadano político, como sujeto y actor, ¿no? Entonces, si yo tuviese que dar una respuesta, yo siento que lo que faltó tal vez, y que no debe faltar, es ese diálogo constante con el otro, ese otro que te interpela, ese otro que es el campesino, que es el originario amazónico, que es el empobrecido, que es el LGTB maltratado, el marrón que decía muy bien Gaela, ¿no? O sea, cuando tú tomas distancia y te quedas en el consejito comiendo tus sanguchitos y haciendo tu vida bonita, y toda tu vida política se convierte en eso, ya comienzas a desviarte sin querer queriendo, porque crees que tu vida es esa, ¿no? Pero cuando tú sales a buscar al otro y dejas que el otro te interpele, te cuestione, estás en un diálogo constante en preguntarte si lo que estás haciendo va o no va y qué tanto va, ahí es cuando tú más o menos, medianamente creo yo, ¿no? Puedes mantener un nivel de conciencia política claro, ¿no? De sensibilidad, porque tienes un asunto afectivo, no es solamente puro conocimiento. Y creo que mi respuesta se queda corta, habría que mirar un poco más, ¿no? En otras experiencias. Pero yo lo que vi es eso, ¿no? Yo sigo siendo muy amigo de esas dos personas que he nombrado hoy día, ¿no? Como también soy amigo de Patricia Salas, por mi campo, la educación, ¿no? Entonces, yo lo que veo es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, y con eso termino, Patricia Salas fue ministra de Educación. Patricia Salas volvió a Arequipa, a su puesto, a maestra de la Universidad San Agustín de Arequipa, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ella no se formó su ONG, no, nada. Y se acaba de jubilar en ese puesto. Y bueno, curiosas de la vida, ella y su familia vive en Mariano Melgar, que es un distrito medianamente de clase media, ahí vivió su familia mucho tiempo, mi familia también vive por ahí cerca, entonces, porque yo tengo origen arequipeño, mi familia, digamos, la conocemos y vemos que conserva eso que primigeniamente era, una maestra dedicada a sus estudiantes, capaz de escuchar, no se ha creído el que es una maravilla andante, que es no, o sea, no sé si respondo totalmente como quisiera, pero yo creo que pasa por ahí, por un tema de cómo te construyes y cómo construyes tu conciencia y cómo tienes al otro presente, ¿no? En estos, hoy en día es muy importante tener muy presente al empobrecido, al golpeado, al oprimido, ¿no? Sí, ahí me quedo. Gus, ya, a ver,
Me voy a reservar algunas cosas, porque el tiempo es corto, pero sí quiero colocar algo sobre la mesa como para la reflexión, ¿no? Los antiderechos, cuando nos atacan, suelen decir: los LGTBIs son así, ¿no? Son un peligro y no sé cuánto, y por aquí incluso cogen casos que son excepcionales para decir todos son así, ¿no? Claro, un millón mío, pero aún así utilizan ese caso aislado para legitimar su posición antiderechos, ¿no? ¿Qué hacen con esto? Generalizan, ¿no? Cuidado con la generalización. Cuando decimos, ¿no?, todos los políticos son corruptos, izquierda, derecha son corruptos, se nos olvidan casos como el que nos ha traído Manuel, ¿no? Yo quiero aterrizar esto a algo muy concreto. Nosotros como Nuevo Perú participamos en el gobierno de Pedro Castillo, apoyamos fuertemente la segunda vuelta, y además, claro, se pasó este video, se dijo que Castillo era así, era así, pero el gobierno de Castillo ha sido el primero en incluir dentro de la política general de gobierno el enfoque de género. Ningún otro gobierno antes de él había incluido esto. Y no digo esto para colocar a Castillo como un ángel, porque es un tipo al que le tenemos que criticar mucho, ¿no? Si no está preso por un delito que no cometió, y eso es otro cuento, ¿no? Lo que digo básicamente es que Castillo no necesariamente era un transfóbico como lo pintaron, sino era un tipo que no acogía nuestra lucha y que no tenía ningún tipo de interés por empujar nuestras cosas, pero tampoco era como lo pintaron, ¿no? Entonces, y a lo que voy es que los militantes que asumieron un papel dentro del gobierno con Castillo como parte del Nuevo Perú, todos salieron con las manos limpias. Ningún militante del Nuevo Perú que entró a trabajar dentro del gobierno de Castillo se le involucraba en temas de corrupción, malversación de fondos, etc., ¿no? Entonces, yo sí pediría que tengamos una reflexión mucho más profunda, lo digo de manera directa, Michael, porque esta generalización termina rebotándonos también como un arma para con nosotros mismos. Entiendo, sí, ya se han mencionado varios casos de traiciones, de gente que se cambia de camiseta, que abandona los principios, ¿no? Pero, compas, estas traiciones no pueden impedirnos que soñemos, que volvamos a confiar. Esto es como en las relaciones, ¿no? ¿Quién no ha tenido una decepción amorosa? Todos. Y por eso dejamos de amar, dejamos de volver a pensar, dejamos de volver a intentarlo. Si dejáramos de intentarlo, probablemente no hubiéramos encontrado a personas maravillosas. Yo en la universidad, ¿no?, también tenía este discurso de izquierda ni derecha, y no sé cuánto, a pesar de que vengo de padres que han militado toda la vida en la izquierda. Pero ingresé a la política por apoyar a Vero, porque vi que era una mujer que peleaba dentro del Congreso por cosas, ¿no?, a pesar de las adversidades. Y gracias a esa decisión conocí gente maravillosa en la política, gente dentro del Nuevo Perú que de verdad milita por convicción, ¿no? Entonces, yo pediría que miremos esto con mucha atención. Y ya para responderle a Josh, mira, creo que nos queda muy claro que la izquierda no es homogénea, ¿no? Que hay distintos matices, que hay distintas izquierdas. Hay una izquierda profundamente machista y una izquierda que abraza la lucha LGTBI, ¿no? Yo me ubico en esa izquierda que abraza no solo la lucha LGTBI, sino las distintas luchas justas de nuestro pueblo. Y yo quiero hacer un reconocimiento aquí, ¿no? Porque tú preguntabas ¿qué hacemos para que el Nuevo Perú abrace esa lucha y para que toda la militancia acoja esto, ¿no? Mira, te cuento rápidamente, ¿no? Cuando nosotros iniciamos el Nuevo Perú en el 2016-17,
y tuvimos los primeros encuentros nacionales del Nuevo Perú por el Buen Vivir. Habían varios compañeros dentro de la militancia que decían, lo del LGTBI puede esperar, ¿no? Lo más importante es hablar sobre trabajo, educación, ¿no? Sobre economía. Y yo decía, pero compañero, ¿quiere hablar sobre trabajo? Perfecto, hablemos de trabajo. ¿Cuáles son las personas que no acceden a un empleo digno? ¿Quiere hablar de educación? Hablemos de educación. ¿Quiénes son los que abandonan las escuelas? ¿Quiénes son los que no logran concluir sus estudios? ¿Quiénes son los que no acceden a una educación de calidad? Y son casualmente, entre comillas, las personas LGTBI por el bullying lesbofóbico, homofóbico, transfóbico en las escuelas. Los jóvenes se quedaban así, ¿no? Hemos tenido una pelea a veces con miel, a veces con hiel, pero creo que ha sido básico, y aquí hago un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que ha hecho el Comité de Diversidades del Nuevo Perú por empujar un cambio de sentidos comunes dentro de la militancia, ¿no? Y yo he visto un enorme cambio, ¿eh? Militantes que antes decían, no, eso no es importante, ahora salen con nosotros a marchar, ¿no? Ahora último hubo un plantón contra esta ley que han sacado los antiderechos, y fueron varios de nuestros compañeros del partido, ¿no? Eso hubiera sido impensable en otro momento. O sea, hay algo ahí que está cambiando y no podemos desaprovechar la oportunidad. Repito, insisto, ¿no?, que el miedo a las traiciones no nos impida volver a confiar, volver a enamorarnos, ¿no? Entonces creo que hay que tomar más medidas, ¿no? Dentro del Nuevo Perú tenemos además una Secretaría de Género que se encarga de impulsar esto. Hay mucho que hacer, sí, compas, hay bastante que hacer. Hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando, afinando, pero no nos perdamos en ponerle la lupa en las diferencias, porque eso lo único que va a generar es que nos separemos, que nos dividamos entre bloques, ¿no? Sino más bien creo que hay que hacer un trabajo de base muy fuerte en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestros centros educativos, en nuestros centros laborales, para disputar los sentidos comunes. Y hay que construir un gran bloque que pueda derrotar a la mafia, ¿no? Y hay que interiorizar que así como nuestra lucha es importante, necesaria y es legítima, hay distintas luchas dentro de nuestros pueblos. Lo LGTBI no te quita, ¿no?, lo racista, no te quita lo clasista, ¿no? Hay muchos homosexuales transfóbicos, ¿no? Hay muchos travestis, o personas trans incluso, marcadas por el machismo, machistas, ¿no?, racistas. Entonces hay un trabajo que tenemos que hacer, hay una chamba que tenemos que hacer. Dentro de ese bloque que indicas, tú das fe que el Nuevo Perú no va a hacer convenios partidarios con espacios que no tienen la misma prédica en el caso de las luchas LGTB. Mira, si yo no estuviera convencida de que el Nuevo Perú para el Buen Vivir es el camino, yo no estaría militando. Yo estoy enamorada de ese proyecto político. Tú no eres de izquierda todavía, porque no has conocido el Nuevo Perú, pero te voy a pasar una ficha final. Rapidito, ¿no?, para cerrar nada más, y ya sobre el tema de corrupción. Lo quiero vincular también con la compañera que dijo que se estaba romantizando. Bueno, cuando me referí a Inglaterra y a China es porque hay normas, hay mecanismos, hay leyes. No es que todo lo hemos mencionado así al aire, ¿no?, que sancionan a los tránsfugas, por ejemplo, y a los corruptos. Entonces, primero, formación, luego vigilancia ciudadana, pesos y contrapesos. O sea, no es que, por ejemplo, yo llego a una universidad nombrada por mis amigos, tengo que pasar por todo un proceso. Y entonces acá no hay institucionalidad, e incluso mucha ética, incluso dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de lesbianas y violencia entre lesbianas. ¿Cuándo se ha investigado? ¿Cuándo se ha dicho? Es un tema tabú. O sea, nosotros somos víctimas, ya nacimos víctimas y somos puras. ¿Cuántas lesbianas no han explotado a otras mujeres económicamente, por ejemplo? Que es el tipo de violencia más frecuente, ¿no? Hay temas silenciados que debemos trabajar para ser transparentes. Transparencia, otra, salida a la corrupción. O sea, aprendamos pues a comportarnos, a pensar y a actuar. Listo, gracias. Bueno,
gracias a todos, a todas, a todos, a nuestros queridos expositores, expositoras. Verdaderamente creo que ha sido muy fructífera la conversación. Va a estar grabada y también se va a pasar por Argolla TV y también va a ponerse en la red del Facebook. Entonces, gracias y hasta la próxima.